estaba pensando comenzar diciendo que probablemente es uno de los sermones más bonitos que he escuchado últimamente. O a lo mejor tiene que ver con que su mensaje me ha resultado especialmente gratificante. De hecho, ha habido algún momento recordando alguno de los textos de Apocalipsis que me ha emocionado. Me suele emocionar lo del nombre nuevo, lo de la piedrecita blanca. Sí, me resulta especialmente conmovedor ese texto, ¿no? Y desde hace unos años, no sé, algo pasó una vez que escuché hablar de lo del nombre nuevo y me entusiasmó, me pareció una idea muy bonita. Pero es que me ha parecido tan tranquilizador esto, lo de volver a tener acceso al árbol de la vida. Qué bonita idea. Se lo agradeceremos ahora en persona al pastor Pablo Armero, que va a subir un ratito a estar con nosotros aquí en la zona mixta, aquí en la iglesia en casa. Pero la verdad es que me ha resultado especialmente hoy caluroso el asunto, ¿eh? Hablábamos al principio del programa de que hacía frío y qué bonito, qué tranquilizador, así que sosegador, sosegante se puede decir, pues ha resultado esto. Qué chulada. Yo soy jardinera aficionada, muy aficionada. Tengo cada vez menos tiempo para dedicarle al jardín, pero yo de verdad aprendo, disfruto con la jardinería del Dios creador. Es tan hermosa la naturaleza. Es tan bonito ver las flores, es tan precioso ver florecer los árboles, es tan hermoso esto. Uno de mis deseos, a pesar del pecado, a pesar de la caída, a pesar de la contaminación, a pesar de lo que hemos destruido, pero la naturaleza sigue siendo tan hermosa que solamente imaginar que podemos tener un cielo nuevo y una tierra nueva, protagonizados, entre otras cosas, por jardines fabulosos, por naturaleza fantástica, por animales, ¿verdad?, renovados. Eso va a ser algo alucinante, va a ser espectacular. Y tengo deseos de poder ver cómo será todo aquello, ¿no? Me hace gracia que de alguna forma también haya dicho en algún momento el pastor, ¿no?, que hay gente que a lo mejor pierde tiempo en esto de qué tipo de árbol sería, qué tipo de fruto sería, qué habrán comido, qué no habrán comido. A mí siempre me resultó especialmente infantil, y perdón por lo que voy a decir, ¿eh? Esto de decir, vamos a tener la dieta del Edén y vamos a comer como comían en el Edén, cuando no tenemos la más remota idea de lo que se comía en el Edén y no tenemos ni idea, claro, de lo que supone vivir en un jardín de un mundo no caído. Entonces, en vez de pensar en qué fruta será o si podemos volver a la dieta del Edén, vamos a pensar, efectivamente, como el pastor nos ha llevado, en el futuro. Qué idea tan chula. Me quedo con un primer apunte. No había reparado tampoco en esto. El pecado, en su origen como definición, es alterar el orden de la creación. Qué idea tan interesante. En vez de gobernarla, en vez de sojuzgarla, en vez de cuidarla, de repente la hemos descuidado completamente. Y resulta que hemos puesto al árbol por delante de Dios. Qué idea tan interesante esta, ¿eh? En vez de poner a Dios en primer lugar, poner al árbol en primer lugar. Qué didáctico esto, ¿no? Qué ideas tan chulas para empezar a trabajar sobre ellas. Qué bonito. Richard, ¿por dónde comenzarías nuestro paseo por ese jardín? Pues he de decir que me ha gustado mucho el sermón. Hace unas semanas yo hablaba de restauración y creo que este es un sermón de restauración, de cómo perdimos ese lugar de deleite, ese lugar maravilloso, y cómo Dios nos promete para ir recuperando poco a poco. Me ha gustado mucho algo que no había caído nunca, el ver en esas 7 mensajes a las iglesias cómo se va recuperando, pues eso, la comida, el fruto. Ha pasado en algunas de ellas el pastor rápido, porque yo creo que por el tiempo la promediaba, pero cuando dice te daré un vestido nuevo, con el pecado hubo que hacer vestido de pieles, vestiduras blancas, cómo vamos recuperando todo el Edén. Me ha parecido precioso el, el, ese plan de Dios. Y me ha gustado mucho, en el inicio el pastor Armero nos hablaba de algo que hablábamos también aquí esta mañana, cómo hay que pasarlo todo por el filtro de Jesús, ¿verdad? Ese Dios de amor, cómo fuimos expulsados de ese lugar de deleite por un acto de amor. Dios no podía permitir que una vez que habíamos pecado, nuestro pecado perdurase eternamente en nosotros. El pecado nos causa sufrimiento, nos causa dolor. Esta mañana cuando Fernando daba su primera reflexión hablaba de la envidia, cómo causa esa infamia, ese dolor, esa infelicidad en las personas. ¿Os imagináis a alguien envidioso viviendo 6.000 años de envidia? ¿Cómo tendría su vida, su alma? ¿Verdad? Dios no puede permitir eso. Dios no puede permitir que
que el pecado se cebe en nosotros de tal manera que eternamente estemos infelices. Así que nos expulsa por un acto de amor. Y me ha parecido muy bonito escucharlo, y cómo una vez que nos saca de allí por un acto de amor y nos da la muerte, que a veces no se entiende, pero como un acto de amor, de esto va a tener un límite, un fin, a partir de ahí Dios empieza a trabajar para restaurar de nuevo el Edén en nosotros y para traerlo físicamente. La verdad que ha sido un sermón muy gratificante en ese sentido. La verdad es que sí. Jorge. Sí, yo siempre creo que me habré escuchado alguna vez decir, para mí la Biblia es el relato del amor que impulsa a Dios y recorre toda la historia humana para llevar al hombre, lo que llamamos plan de salvación, de vuelta de donde salió el hombre. No lo echó Dios, de donde salió el hombre. Yo creo que Esther, con respecto a lo que mencionabas, de que la idea, ¿no? Yo he hablado muchas veces con Pablo, le he acribillado preguntas, hemos tenido muchas charlas y yo he comprado esa idea, por así decirlo, porque leyendo la Biblia le encuentro totalmente entendible. Dios está por encima de todo eso, nadie lo discute. Luego Dios crea al hombre, a la humanidad, hombre y mujer, ¿no? Y le dice, dirigid, y luego crea hace toda la creación, ¿no es cierto? Ese es el orden, ¿no? Dios le dice al hombre, gobernad, juzgad, dirigid toda esa creación. Pero luego viene, ¿no?, a meter la creación por encima de Dios y por encima del hombre y altera totalmente esa estructura, y eso es, en resumidas cuentas, la manifestación del pecado. Estoy de acuerdo totalmente con vosotros que yo cada vez que escucho ir a la Biblia para hablar de la esperanza, hablar de la vida, hablar de la salud, hablar de que todo esto que nosotros tenemos que vivir y sufrir quedan atrás y desaparecen para siempre, es como beber agua fresca en pleno desierto. Y por último, indudablemente que a pesar de que quedan muchas preguntas, ¿no es cierto?, por encima de todo queda, y eso se encarga Jesús bien de refrendar, Él personalmente promete todo eso, Él personalmente garantiza todo eso. Entonces yo no necesito más saber cómo va a ser el árbol. Otra característica que tiene, dice que da frutos, un fruto distinto, así lo entiendo yo, le voy a preguntar a Pablo, cada mes del año, o sea, son 12 frutos, un árbol que no tiene parangón en lo que nosotros conocemos, porque los árboles frutales que conocemos, siempre el peral da peras y el manzano da manzanas. Es un árbol especial al que yo quisiera llegar también, como vosotros. Tenemos ya sentado en el estudio al pastor Pablo, encantada de poder estar contigo un ratito también y poder compartir esto. Estábamos compartiendo los compañeros que nos ha resultado especialmente gratificante el paseo que nos has dado hoy por el jardín, primero del Edén y ahora por ese jardín al que todos podremos tener acceso cuando Jesús vuelva, ¿no?, en la Nueva Jerusalén. Y estábamos comentando que nos hemos emocionado también, ¿no? Bueno. Con la esperanza, con este paseo que nos has dado también por el mensaje, ¿no?, de restauración de los obsequios, de los regalos a las 7 iglesias, esos regalos que nosotros también podremos tener, ¿no? Y a mí me entusiasma la idea de volver a comer del árbol de la vida. Es necesario que volvamos a ver al árbol de la vida, ¿no? Y que hagamos este repaso, Pablo, en un mundo tan oscuro y tan desesperanzado, ¿no? Y que tengamos esa seguridad. Es una seguridad que tenemos que seguir construyendo cada día, ¿no? Bueno, finalmente la meta del creyente, Esther, encantado de estar con vosotros, es ir superando los problemas que generamos nosotros mismos. A veces es muy fácil decir a los demás que no, los problemas míos los creo yo, no necesito a nadie más a mi alrededor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir venciendo poco a poco, y lo que no consigamos el Señor podrá hacerlo y lo hará, y finalmente comeremos del árbol de la vida. Yo estoy convencido, no por mí, porque si fuera por mí, de luego no, pero por la gracia de Dios sí.
Está bien explicado efectivamente ese proceso que tú nos has llevado, ¿no?, por las diferentes iglesias. Estamos hablando de un proceso de restauración, de una restauración que es paulatina en esta tierra, pero que va a tener su cumplimiento efectivamente cuando lleguemos allá. Y es una estructura muy interesante, ¿no? Pensar en cómo ir recuperando en esa Nueva Jerusalén lo que se perdió en el Edén. Es una idea muy chula, lo estábamos comentando ahora, que no habíamos visto ese paralelismo antes. Bueno, no sé cuál habíais visto, pero cuando enseñas esta asignatura durante varios años, no solamente aprendieron los alumnos, aprendí yo. Es decir, que finalmente, cuando tienes que prepararte unas clases, prepararte el curso y tal, descubres cosas que antes no lo habías hecho, ¿no? Entonces, es verdad que esa progresión de las promesas del Espíritu a las 7 iglesias o a los 7 tipos de creyentes, que sería una aplicación sin renunciar, lógicamente, al profético, yo me preguntaría con cuál me identifico yo. Es decir, ¿en qué perfil de iglesia me encuentro? Porque puedo ser diferentes perfiles, diferentes momentos a lo largo de mi trayectoria, y para cada una de ellas hay una promesa. Y creo que eso es lo fundamental. El Señor no se para en mi día a día. Es decir, mi día a día, Esther, vale poco. Es decir, que la grandeza está en lo que Cristo hace en mi vida, y si me permitís, en la vuestra, ¿no? Con lo cual, creo que esa progresión en las iglesias, como en la progresión, cómo se presenta el sumo sacerdote a cada una de las iglesias en el primer versículo, es simplemente lo que necesita cada iglesia. Entonces, ¿cuál necesito yo hoy? ¿Y cuál es la promesa que hay para? Entonces, hoy nos hemos fijado en el árbol de la vida, pero posiblemente podríamos fijarnos en cualquier otro, porque puede ser una realidad en nuestra vida en cualquier momento. Ahora, para mí lo de la vida eterna y comer un fruto que me permita vivir eternamente ya es una buena promesa, es un buen regalo, y me lo quedo. Yo quiero comer de ese fruto, desde luego, como todos. Pues, Jorge Richard, tranquila, es cuestión de tiempo. Adelante. Pues darte las gracias, Pablo, por el sermón. Nos hablabas de ese lugar de deleite y nos has llevado en un momento a ese plan original de Dios en el que hombre y mujer estaban a la par. A veces hay controversias, pero es verdad que cuando ponemos el filtro en Jesús, vemos cómo Jesús trató, llegamos a entender lo que está en el texto bíblico, y hoy nos has señalado cómo en el texto bíblico el plan original de Dios era muy distinto al que luego se desarrolló, y es que probablemente Dios trabaja... Es que el otro es la consecuencia del pecado. Claro, trabaja con el hombre como esté, y es verdad que la sociedad en la que Dios tiene que trabajar no es la sociedad ideal. Dios trabaja con ella, pero no es el plan de Dios. Pero, ¿sabes, Richard? Un cristiano debería, un seguidor de Jesús, debería de aferrarse al texto, que no siempre lo conseguimos. No estoy hablando de que seamos aquí diferentes a otros, pero deberíamos de aferrarnos a los esquemas de Dios. Porque por muchos planes que la sociedad haga de igualdad, que está muy bien porque hay que hacerla por las desigualdades, o llegan al proyecto de Dios o se quedarán por debajo. ¿Por qué? Porque los dos recibieron la imagen de Dios en el mismo momento. Sin embargo, se prefiere el capítulo 2, que es poesía, que es un canto, que tiene otro significado, lo del costado y tal, que no digo que no sea verdad, lógicamente está en el texto. Pero, desde luego, después de ese momento a los dos le dan la imagen para que gobiernen su creación. Es decir, que podemos llegar por una parte o por la otra, pero lo que no podemos invalidar es el primer texto. Hay un concepto que he explicado, he tenido el privilegio de hacerlo, un texto cuando más antiguo, más cerca está del ideal de Dios. Muchísimo. Entonces, creo que Génesis 1, 26 al 28 debería de ser el santo y seña de cualquier creyente, para la igualdad, el respeto y la consulta, porque finalmente cuando dice les hizo, les dio, es decir, que Dios diseña la complementariedad, pero que aboca a una unidad. Creo que eso sería una de las grandes soluciones para este mundo. Pablo, bueno, primero que nada un abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Jorge? Quería haber escuchado después de mucho tiempo un sermón. Me refiero a la época en que estabas aquí en León con nosotros. ¿Te acuerdas de también, eso? Te agradezco porque siempre hablamos, ¿no? Muchas veces te escuché mencionar y lo mencionamos, ¿no? Your might, esa famosa frase del bestialismo adventista, y sin embargo tú te sumergiste
en un libro como Apocalipsis, obviaste el bestialismo que nos gusta tanto y nos diste coincido totalmente con Esther, agua refrescante para mi vida espiritual, un tenor esperanzador, un tenor de seguridad basado en las promesas de nada más y nada menos que de Cristo Jesús. Ahora, yo quería hacerte una pregunta por una duda que me quedó. Probablemente fue, dijiste al principio del sermón que en el momento en que Eva se acerca, ¿no?, y en vez de hablar con Dios y decir, este ser, ¿qué pasa aquí?, invierte eso, ya empieza el problema que deriva en el pecado. Hablaste de que el pecado no existía antes. Me quedó la duda ahí. Tú te refieres no existía antes, claro, en la familia humana, claro, porque no, ya Satanás estaba y él momento, fue justamente que va a querer la plaga, ¿no? En ese momento, Jorge, no he pensado fuera del jardín del Edén. Es decir, ahora que tú lo mencionas, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que finalmente el que Satanás esté ahí haciendo la primera campaña de publicidad a través de una serpiente de la historia es porque antes hubo un problema. Pero vamos, no, en ese momento no caía a irme para atrás, pero tienes toda la razón del mundo. Es decir, ese animal maravilloso que parece ser que era la serpiente, porque después le dice que se arrastrará y tal, porque pierde un poco el estatus, está siendo utilizada por algo. Y es porque el mal ya comenzó, pero fuera de la redondez de la tierra, que finalmente era lo que me... Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo y te lo agradezco, por si alguien no lo había captado. Decías que hizo una campaña de publicidad y esta mañana Fernando nos hablaba aquí de la codicia y de la envidia. Y según estabas hablando de Satanás ahí, yo decía, si es que nos vende el chocolate del loro, porque les ofrece... no moriréis, cuando en realidad ellos no morían, porque tomaban del árbol de la vida y mientras dependieron de Dios, tenían vida eterna. Y lo que les ofrece es, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Pero no les dijo? Ellos ya conocían como Dios el bien y del mal. Claro. Porque Dios conocía el mal en la medida que conocía las consecuencias, pero no en carne propia. Hasta que Jesús no viene, se encarna y coge el pecado sobre sí, no conoce ese pecado como apartarse de Dios tal y como lo conocemos nosotros. Lo que les ofrece es lo que ya tenían, y sin embargo es capaz de engañarles, de venderte lo que ya tienes, para que desconfíes de Dios, como tú decías, en vez de acudir a Dios para ver esto que me están presentando. Caigo en la tentación, desconfío de quien me lo ha dado todo, dejo de creer en lo que ya tengo para asumir una promesa de algo que no tengo ni voy a tener. Por eso, qué triste el ser humano. Por eso me gusta la campaña de publicidad, porque cuando te anuncian un crucero por el Mediterráneo, no te dicen los 12 meses siguientes que vas a estar pagando la cuota. Es decir, que y cuando lleguen las siguientes vacaciones, posiblemente no hayas terminado de pagar esa el mareo del barco. El mareo del barco, ¿no? Entonces, ahí pasó lo mismo. Es decir, que de todas maneras yo creo que es que, claro, ¿cómo plantear, Richard, que se desconcentren con lo que tenían? Eso solo Dios lo sabe, y yo no voy a especular, porque yo conozco las consecuencias que me dice la Biblia. Pero lo cierto es que en un momento determinado, pues se sintieron inestables y montaron el lío que montaron. Pero bueno, yo creo que el Apocalipsis termina de resolver con todo ese proceso y decir, mira, es verdad, pero nos espera algo mejor. Es decir, pero de luego fue una campaña de publicidad donde no se le dijo que el pago del billete duraría tanto tiempo. Estaba pensando yo porque esto se me ocurrían muchos paralelismos, Pablo, porque a mí me encanta el jardín, me gustan las flores, me gustan las plantas y me encanta, ¿no?, el simbolismo también. Por cierto, ¿sigues teniendo el tuyo? ¿El jardín tuyo? ¿En tu casa todavía? Todavía estamos, y con el jardincito y con las flores, ¿no? Y es verdad que se aprende muchísimo viendo cómo la naturaleza funciona, y aún estando caída, esa naturaleza pues nos sigue dando pues múltiples vislumbres de lo que significa Dios, de su amor y desde luego de su poder creador y de su maravilloso diseño. Es algo maravilloso. Si hay una campaña publicitaria chula, es la de la creación todavía, ¿no? Y hablándonos de Dios, ¿no? Y a mí me gusta mucho, me encantan los animales, pero he disfrutado mucho del aspecto vegetal, ¿no? Y me invitabas a pensar, me daban vueltas la cabeza con tu reflexión de esta mañana. Por ejemplo,
con respecto a nuestro papel en el jardín. Y pensaba yo, qué curioso, porque evidentemente el jardinero jefe es el jardinero jefe. Nosotros nada más somos capataces de obra, ¿no? Hay alguna también metáfora en ese sentido en la Biblia, ¿no? De que formamos parte pues también de los trabajadores de la obra bueno, de alguna manera somos pequeños jardineritos, ¿no? Que estamos haciendo ahí una función. Pero el verdadero jardinero es otro, y el que está preparando, ¿no? El jardín es otro. Pero me invitabas a reflexionar en la función que yo debo cumplir, y lo digo en un sentido también, porque claro, a veces a lo mejor podemos pensar, al que venciere yo le daré de comer del fruto otra vez del árbol de la vida. Y habrá quienes piensen que de alguna forma nos lo tenemos que ganar, o que de alguna manera no, claro, como tengo que estar trabajando ahí en ese jardín, yo me lo gano. Pero tenemos que poder explicar bien esto, ¿no? Sí. Jesús está cumpliendo la función, Jesús es el que está haciendo el trabajo, yo voy a recoger los frutos. ¿Cómo podemos visualizar esa idea de forma correcta, para no equivocarnos? Mira, para que no parezca que me lo tengo que ganar de alguna forma trabajándome ahí el jardín. A veces, Esther, una traducción tiene estos tópicos. Es decir, te mete. Es decir, es que en la mentalidad hebrea, creer y hacer es lo mismo. Ajá. No hay separación. Es decir, si recordáis, por ejemplo, el caso de Abraham, que es el padre del comienzo del camino, ¿no? ¿Por qué hizo el camino? Porque antes lo había aceptado. Si no, no se mueve. Entonces, lo que creo que deberíamos de recuperar de la mentalidad hebrea es que eso de la división obras y fe es muy de la Reforma, pero no es de la Biblia. Es decir, la persona que asimila un concepto de Dios, ¿cómo va a actuar? En consecuencia. En consecuencia. Entonces, es verdad que lo he traducido como se traduce literalmente, pero a veces no tiene entonces, si yo acepto un concepto de Dios en mi vida, ¿cómo voy a actuar? Puedo actuar coherentemente, me refiero, de forma diferente. Es decir, ¿podía Abraham, después de haber aceptado el llamado de Dios, quedarse en su casa? Es que, entonces... No, porque no lo habría aceptado. Es que entonces no habría... Entonces, lo que deberíamos de pensar es, la palabra, por ejemplo, velat, de las palabras de Jesús, significa acción. No es el sistema pasivo nosotros cuando vamos a un velatorio, no, es acción. Y esa acción que lleva, primera parte, una asimilación del concepto a nivel intelectual, y luego, la consecuencia, ¿cuál es? La puesta en práctica. Si pensáramos como ellos, sería más fácil, pero claro, nosotros nos ha tocado esta parte de la historia que también es muy interesante. Fíjate que en parte en el libro Apocalipsis, cuando va a mencionar la Nueva Jerusalén, cuando dice quiénes no van a estar allí, tiene mucho que ver la primera de las características. A ver, tiene que ver, sí, dice pero los cobardes, y cobarde es aquel que cree pero no actúa. Justamente. Vale, el teórico no estará allí. Incluso puede asimilar el concepto intelectualmente, pero no se traduce en una forma de recorrer el camino. Si no lo pones en práctica, no sirve. Nada, no vale para nada. Yo te agradezco la puntualización, porque puede quedar así un poco en el aire, pero desde luego la mentalidad que tenía Juan, creer y hacer es lo mismo. Tenemos que ir pensando ya en ir recogiendo ideas. Yo me voy a quedar, entre otras... Richard tiene aquí toda una hoja que todavía no... Yo las tengo todas. Que me ha resultado muy gráfico, ¿no? Cuando nos decías la idea del concepto de pecado, ¿no? Como la alteración en el orden de la creación, que es una idea muy interesante, la verdad, sinceramente. Y bueno, que se nos había pedido que gobernásemos, que cuidásemos, ¿no? Que mantuviésemos. Esa es nuestra tarea también como jardineros, lo que Dios nos había dado en un inicio, pero que se trastocó esa idea. Me parece muy bonito poder recuperar esto de cuidar, de mantener lo que Dios va a regalarnos otra vez. Y sabes, yo me voy a quedar con una idea, con algo que me parece precioso. De la misma manera que por amor las puertas del Edén se cerraron, qué bonito recordar que las puertas de la Nueva Jerusalén estarán abiertas para nosotros. Nunca se cerrará, ni de día ni de noche. Para que entremos por ellas a la Nueva Jerusalén. Qué día tan bonita. Y va a ser por amor igualmente. Por amor y porque ya tendremos acceso otra vez libre a ese mundo que no tendrá pecado nunca más. Me parece preciosa la idea. No te quedes en el Edén y en esas puertas cerradas. Recuerda que eso fue por amor también, para protegernos de lo que hubiera sido algo horrible, que sería vivir eternamente en pecado. Pero, ¿sabes? Las puertas del Edén están siendo construidas para ti, para que puedas entrar por ellas abiertamente. Qué idea tan preciosa con la que me quiero quedar. Es que la idea que el texto da
es que el Edén no ocupaba toda la tierra, sino que ocupaba el este de la tierra, con lo cual, pues, podremos pasearnos tranquilamente. Qué bonito, ¿no? Qué buen viaje ese. Qué maravilla. Una preciosa excursión para siempre. Qué maravilla. Jorge, ¿con qué te quedas? Bueno, Elena White dice que no solamente nuestras excursiones se van a circunscribir aquí a la Tierra, ¿no? Hay muchos mundos, creemos así, no caídos, que van a querer vernos nosotros en primera persona. ¿Quiénes son esos seres que pasaron por esa historia extrañísima para ellos, ¿no? Es que no han entendido nada. Ya. Es que no pueden entender nada. Yo una vez más agradecerte, Pablo, porque la verdad que leer el Apocalipsis de esta perspectiva fundamenta y fortalece mi fe. Y yo me quedo y la reflexión que hago es probablemente con todo lo que os escuchaba decir y comentar, Santiago o Jacobo, mejor dicho, Jacobo involucra las dos ideas que mencionabas, Pablo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo a mí me convence, yo actúo, que es lo que resume, ¿no es cierto?, Santiago, es decir, se traduce en acción, y ahí no hay ya conflicto ni nada, y uno queda claramente, o por lo menos a mí, el sentido de cada palabra en estos 7 capítulos, es decir, al que venciere. Simplemente termino diciendo, con la ayuda del Espíritu Santo, y se lo pido, yo quiero ser uno de los vencedores. Richard. Pues me ha encantado ver esa imagen de Jesús en las 7 iglesias, esa imagen real de lo que está haciendo, que me recuerda mucho la parábola del hijo pródigo. Lo que perdimos, ¿verdad? Que el hijo marchó de casa y perdió su estatus. Nosotros perdimos nuestro estatus, perdimos el dominio sobre la tierra, conocimos la muerte, conocimos el sufrimiento, perdimos nuestra personalidad, destrozamos el plan de Dios como familia, pero Dios le ha puesto reparación. Lo único que tenemos que hacer es llegar a Él como llegó el hijo, ¿verdad? Y cuando llegó suplicante, al padre le da igual. El padre le abrazó, le da igual. Le vistió y le introdujo en la casa como hijo. Y eso es lo que Jesús está preparando en el lugar santísimo para cada uno de nosotros. Vamos a recuperar de nuevo el poder volver a comer del árbol de la vida. Cuando mencionaba el pastor la iglesia de Tiatira, que volveremos a regir, volveremos a ser dueños de este planeta. Administradores. Sí, los administradores, los mayordomos. Cuando se mencionaba la iglesia de Sardis, se nos dará vestiduras blancas, hubo que matar y vestirnos con pieles por el pecado, volveremos a tener las vestiduras que Dios preparó para nosotros. Volveremos a recuperar, como dice de la iglesia de Pérgamo, esa personalidad, ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Volveremos a iglesia de la Odisea, la iglesia última, al trono. Volveremos a ser introducidos como hijos de Dios. Me parece que una parábola que es muy bonita y nos es muy familiar, visualizarlo como algo real que está haciendo Jesús en el lugar santísimo, que se mueve, nos decía el pastor, entre los candeleros, que es un sumo sacerdote activo que está trabajando a nuestro favor. Me parece algo tan bonito que yo creo que estos son las buenas nuevas, la gratitud que hablábamos esta mañana, que tenemos que contar a los demás, porque seguramente no hay mensaje más bonito que se pueda comunicar en estos días. Que Jesús nos promete todo esto, nos va a dar todo esto, y lo único que nos pide es aceptarlo. El resto lo va a hacer Él. Depende de nosotros el querer recibir este regalo. Sí, hay una idea muy bonita, que es, en el día de las expiaciones, primero se hacía lo que se hacía todos los días. Primero, por eso el sumo sacerdote está poniendo entre las lámparas y tal, porque eso diariamente era para los sacerdotes. Pero en el día de las expiaciones, que es en el que estamos ahora,
esa función la asume el sumo sacerdote para luego pasar al lugar santísimo, con lo cual Juan está dando una visión de que estamos en el último departamento del santuario, de que el plan de salvación ha llegado a su culminación, y no hablo de tiempo, sino de realidad espiritual, y que lo que nos queda es que salga. Es que no queda otra. Pero es muy bonita que el sumo sacerdote comenzara el día de las expiaciones avivando el fuego de las lámparas, echando el incienso en el incensario, como hacían los sacerdotes todos los días. Y cuando terminaba eso, pasaba directamente a la otra parte. Con esa última idea nos quedamos, Pablo, para recoger, porque quería, y estamos ya fuera de tiempo, pero que en un minuto nos hicieras una última recogida, precisamente relacionando ese árbol de la vida con Jesús. Me ha parecido una idea muy bonita, que pudiéramos, ¿verdad?, ir por todo el camino con Jesús de la mano, y que sea Él el que nos va enseñando cómo volver a entrar por las puertas, ¿verdad?, bueno, que fueron cerradas en su momento. A los seguidores de Jesús, cuando se llamó cristianos, fue por el mundo gentil. Se les conocía como los del camino. Es decir, y eso no es aleatorio ahora mismo con tu reflexión. Si eran los del camino, porque los demás veían que su coherencia y su hacer era lo mismo, con lo cual estuvo en la tierra como cordero, actuó como sacerdote, ahora está como sumo sacerdote, y creo que se sigue, como decía Richard, se sigue moviendo, y se sigue moviendo por nosotros. Con lo cual, ¿por qué no decidimos en nuestra vida llamarnos los del camino? Es decir, como algo particular para seguir caminando no hacia la nueva Jerusalén en el cielo, que la veremos, pero la tenemos en la tierra. Y con lo cual, la restauración del jardín del Edén de nuevo en la tierra es el lugar que Dios diseñó para ello. Pues tenemos trabajo que hacer, tenemos herramientas además para seguir trabajando en ese jardín, y además tenemos la promesa, gracias por recordarnos al pastor, de que vamos a volver efectivamente al lugar de deleite. Queda menos para eso, lo decíamos hoy, es un sábado menos ya para llegar otra vez al lugar de deleite. Amén. Y que hoy nos quedamos con esa imagen tan preciosa del árbol de la vida a nuestra disposición, con todos esos frutos maravillosos que podremos comer eternamente. Así que el menú está preparado, la cena está lista. Quien nos ha creado la está preparando para nosotros, y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es aceptarlo y estar a la espera, efectivamente, de poder comer juntos en esa mesa que no tendrá fin. Y va a estar en su punto la cena, ¿eh? Desde luego que sí. Qué maravilla poder está gustar todo. Hasta el vestido. Hasta el vestido. Es verdad. ¿Sabéis? El término... Bienvenido una vez más también a la zona mixta y a la iglesia en casa, y que Dios te siga bendiciendo también. Felices fiestas para ti y los tuyos. Un beso enorme a Belén. Es un placer. Un verdadero placer estar aquí. Peques, ya no son peques, ya son grandes. Los pequeños, yo los recuerdo pequeñitos también, y todavía tienes esa imagen también de lo que pudimos compartir. Pues nada, que pases unas felicísimas fiestas con ellos. Seguro que sí. Y hasta una próxima ocasión. Compañeros también, Richard, Jorge, gracias por esta edición 375 de la Iglesia en Casa, que ha resultado especialmente calurosa hoy. Empezábamos diciendo que teníamos frío y nos vamos con un calorcito maravilloso con todo lo que hemos compartido. Gracias por ello. Julián ha estado en el control una vez más, técnico. Gracias, Julián. Ha funcionado todo estupendamente y siempre, efectivamente, pendientes de que todo se desarrolle bien. Y gracias siempre a Dios, que es el que nos permite esto. Queridas, queridos, feliz sábado. El próximo volveremos a reunirnos aquí, con su medio claro, en la Iglesia en Casa, a partir de las 10 de la mañana. Sed muy felices y recordad, estamos de camino. Ya queda menos para volver a comer del árbol de la vida. Qué bonito mensaje para quedarnos hoy. Feliz semana. Hasta pronto. Feliz semana.